estabilización de suelos de subrasante. Entonces, todo el conjunto de académicos que estén en esa línea, de alguna u otra forma, manejan casi la misma terminología, los mismos conocimientos básicos, ¿no? Y así podemos mencionar, pues, líneas de investigación en cada rama que que reúne a investigadores bajo temas similares, digamos, ¿no? Entonces, cuando ustedes investigan algo, cuando hacen una tesis, cuando hacen un artículo, ¿a quién va dirigido? Generalmente a la comunidad científica afín, o digamos, a la comunidad científica de la línea de investigación. A ellos les va a interesar. A las otras líneas no les va a interesar mucho en realidad, ¿no? A los investigadores que están en esa línea de investigación son los que van a revisarte, te van a consultar, van a citar tu trabajo probablemente si has hecho un hallazgo interesante, pero este es el mundo, digamos, propio de esa línea de investigación. Bueno, entonces concluyamos que un artículo científico es una publicación, es un documento escrito, ¿no? Que se presenta a la comunidad científica eh, con el objeto de difundir resultados de investigación, también entiéndase con el objeto de dar a conocer conocimientos, ¿no? Y permitir que los mismos sean utilizados y o dice replicados. Cuando decimos replicados es que los utilicen, ¿no? Los utilicen o los revisen también o los reproduzcan, ¿no? Cuando ustedes hacen una investigación, es muy interesante, cabe la duda siempre, ¿no? Alguien dirá, ¿y será correcto? Los resultados o la conclusión a la que ha llegado es tan impactante, ¿será cierto? Entonces, si hay la duda de si es cierto o no, se puede replicar, se puede volver a hacer. Para eso, un artículo tiene que estar escrito de tal forma que cualquiera que quiera replicar lo que has hecho sea posible, pueda reproducir lo que el experimento que has hecho, el procedimiento que has seguido, ¿no? Ese es un requisito fundamental de la ciencia. Cualquier conocimiento, cualquier actividad de investigación realizado debe de tener la posibilidad de ser replicado, de ser vuelto a hacer por otro investigador en otra latitud probablemente, ¿no? Para verificar, para demostrar que lo que has concluido es cierto. Entonces, esa es también una función que cumple el artículo científico. Bueno, los artículos científicos se consideran como una fuente de investigación. Y si hablamos de fuentes de investigación, tenemos que mencionar que existen fuentes primarias, fuentes secundarias y fuentes terciarias. ¿Qué cosa es una fuente primaria? ¿Alguien tiene idea de lo que es una fuente primaria? Si tienen idea, pongan punto enter en el chat, los escucho. Eso debieron de haberlo conversado en el curso de metodología y probablemente estén conversándolo ahora en taller de investigación, ¿no? En donde tienen que revisar fuentes bibliográficas para encontrar, es una forma, un procedimiento que se utiliza normalmente para definir un problema de investigación, para identificar un problema. Hay muchas técnicas, una de ellas es revisión bibliográfica. ¿Qué revisas? ¿Qué es revisión bibliográfica? Revisión de las fuentes. Y si hablamos de fuentes bibliográficas, existen fuentes primarias, secundarias, terciarias. Entonces, la pregunta es, ¿qué es una fuente primaria, secundaria, ¿no? Es un concepto técnico específico, ¿no? De lo que es un artículo de investigación, por ejemplo. Parece que nadie tiene una idea, entonces vamos a explicar rápidamente, ¿no? Una fuente primaria es aquel informe científico, o sea, aquella tesis, aquel artículo, monografía, ensayo, en donde se da a conocer resultados, digamos, nuevos, resultados, conclusiones que el mismo investigador ha obtenido de su investigación.
que puede ser, digamos, un experimento, puede ser el análisis de alguna variable, el análisis de documentos, de información. La cuestión es que es algo que el investigador ha obtenido por sus propios medios. Es un resultado que ese investigador ha obtenido con su actividad investigativa. Entonces, ese resultado que he obtenido lo publico en un artículo y ese artículo es una fuente primaria. Ahora bien, existen fuentes secundarias. ¿Y qué cosa es una fuente secundaria? Cuando un investigador hace un trabajo de investigación, pero que no produce un resultado propio de la experiencia o, digamos, recolección de datos de campo, sino eh, obtiene resultados de analizar resultados que otros han obtenido. Eso es una fuente secundaria. Para que se entienda, en el trabajo que vamos a desarrollar en este curso eh, es hacer un artículo científico de nivel exploratorio y, o sea, sin necesidad de que, de que utilicen laboratorio o hagan, digamos, recolección de datos de campo ni nada, ¿no? Lo que ustedes van a hacer es investigación bibliográfica. Es decir, van a buscar fuentes como artículos, tesis, libros, videos, páginas web, etcétera, y van a obtener lo que necesitan para responder a su problema, para cumplir con su objetivo. Entonces, el artículo al que van ustedes o el artículo que van a elaborar, se considera o se va a considerar un artículo o una fuente secundaria porque no han obtenido datos de campo directamente ni del empirismo o la experimentación propia, sino han revisado resultados de otros autores y han llegado a una conclusión basado en esos resultados. Entonces, el artículo que vayan a hacer se va a considerar una fuente secundaria. Ahora, existen artículos en donde resumen simplemente, digamos, todos los artículos en una misma línea de investigación en un periodo de tiempo. Presentan un resumen. Y hay investigaciones que hacen investigación, valga la redundancia, de esos resúmenes. Y esa ya sería una fuente terciaria, por ejemplo. En una investigación, ustedes podrían, por decir, basar sus conclusiones en la utilización de registros, digamos, de temperatura publicado por el CENAMI, registro de precipitaciones pluviales publicado por el CENAMI. Entonces, probablemente el artículo que están haciendo utilizando esa información vaya a ser una fuente secundaria. Si ustedes van y registran directamente las precipitaciones, registran directamente caudales, etcétera, entonces puede ser que la fuente que van ustedes a presentar sea primaria, por ejemplo, ¿no? Para de repente complementar esta respuesta que estamos dando a lo que es una fuente primaria, fuente secundaria, ahora vamos a empezar a jugar con una herramienta muy interesante que ya les había presentado en la clase anterior y que ahora ya vamos a utilizarlo ya buscando un objetivo, ¿no? En este caso va a ser proponer un tema de investigación, que es justamente la labor que vamos a hacer en esta sesión. Pero estamos hablando de temas generales y en este momento quiero, por ejemplo, una explicación un poco más detallada de lo que es una fuente bibliográfica. Para eso vamos a utilizar esta súper herramienta, un programa informático basado en redes neuronales que desarrolla inteligencia artificial. Simula inteligencia humana, hace uso de algoritmos o de toda la tecnología que representa las redes neuronales para interpretar el lenguaje humano y ha sido preparado, entrenado de tal forma este programa con tal cantidad de información que en realidad pareciera que estuvieran conversando con otra persona. Pero a la pregunta que ustedes vayan a hacer, por más compleja que sea, van a obtener una respuesta inmediata y basada en lo que le han preguntado, utilizando su propio lenguaje, el lenguaje común
que utilizamos. Por ejemplo, quiero saber sobre fuentes bibliográficas. Entonces, le puedo decir explica. A ver, acá vamos a escribir explica brevemente fuente primaria, secundaria y otras con ejemplos. A ver, con ejemplos en el marco, en el contexto de la ingeniería civil. Miren que le voy a hacer una pregunta muy compleja al chat GPT, que me dé ejemplos de fuente primaria, secundaria, que me explique qué es y luego que me dé ejemplos. Y con esto ya pues, ¿no? Voy a entender realmente qué es una fuente primaria, secundaria y otras, de repente y terciaria, cuaternaria, vamos a ver, ¿no? Le pongo enter. Esa es la potencia que tiene este programa. Miren, en el contexto de la ingeniería civil responde, miren, esta inteligencia artificial te responde rapidísimo, ¿no? Una fuente primaria se refiere a información original que se ha creado directamente durante el curso de un proyecto de investigación. Entiéndase, directamente durante la ejecución de un trabajo de investigación, a lo que le hemos llamado actividades de investigación directamente, ¿no? Algunos ejemplos de fuentes primarias en la ingeniería civil pueden incluir datos obtenidos de pruebas de suelos o materiales de construcción. Claro, si tú haces un experimento o vas al laboratorio y obtienes datos de tus ensayos y esos los vas a analizar y van a ser parte para llegar a resultados y conclusiones en la investigación que estás haciendo, entonces tu artículo, tu tesis va a ser considerada una fuente primaria. Eso es lo que te está diciendo, ¿no? Eso es fuente primaria. Muy bien. Por otro lado, una fuente secundaria se refiere a información que ha sido compilada o interpretada a partir de fuentes primarias existentes. Pues cuando tú interpretas, compilas, recopilas ya información de fuentes primarias, lo tuyo, tu artículo, tu investigación, porque también estás haciendo investigación, va a ser considerado una fuente secundaria. Además de las fuentes primarias y secundarias, hay otras fuentes de información relevantes en la ingeniería civil. Estas pueden incluir fuentes terciarias, como bases de datos y catálogos, y fuentes informales, como discusión en foros en línea y conversaciones informales con colegas. Fuentes informales es un tipo de fuente también que podrías considerar. En general, en la ingeniería civil es importante, bueno, esta respuesta, jóvenes, es precisa, detallada y veraz. Es increíble, ¿no? O sea, la forma en que te puede responder y te da ejemplos, le puedes dar ejemplos de lo que tú quieras, en el área que tú quieras, de lo que gustes, y vas a tener una respuesta muy precisa y hasta cierto punto veraz, ¿no? Valedera. Hay ciertas cosas en donde sí tienes que dudar y eso también vamos a ver. Pero bueno, con esto creo que ha quedado claro lo de las fuentes. Muy bien, continuemos. Entonces, en resumen de lo que habíamos hablado de fuentes, el artículo que ustedes que nosotros estamos planteando en este curso, es un artículo de investigación científica, sí, pero que va a analizar fuentes primarias. Por ende, nuestro artículo va a ser, después de que lo terminemos y publiquemos, una fuente secundaria. Los artículos de investigación tienen o se clasifican de acuerdo al nivel de investigación que abordan. Entonces, existen artículos de investigación de tipo experimental, que también se les puede llamar empírico, fáctico o cuantitativo. Pueden ser también y otros artículos pueden ser artículos monográficos, ya es el otro tipo de artículos, de recopilación bibliográfica, descriptiva o cualitativa.
Entonces, lo que estamos encargando, lo que vamos a encargar en este curso es este segundo grupo, ¿no? Vamos a hacer un artículo, si se quiere monográfico puede ser, pero es más preciso decir un artículo de recopilación bibliográfica. Eso es lo que vamos a hacer. La tesis también se considera como un trabajo de investigación, ¿no? Generalmente las tesis evolucionan y de los resultados que has encontrado en la tesis los publicas en un formato de artículo. Generalmente ahí termina ese ciclo. Empieza con todo, como cualquier trabajo de investigación, planteando un problema, una hipótesis, un método, análisis de tus resultados, conclusiones. Eso puede ser una tesis. Eso comprimido finalmente llega a ser un artículo que se va a publicar en una revista científica. Tiene que comprimirse porque en las revistas científicas el espacio es muy valioso. No pueden publicar una tesis de 200, de 100 páginas. Los artículos normalmente en una revista científica son de 6 a 10, 15 páginas como máximo. Tiene que ser una versión comprimida, ¿no? Entonces, se considera que es también, digamos, la raíz de los artículos a las tesis. El artículo experimental tiene esta composición, estos componentes básicos universales en realidad, ¿no? Esto está presente en cualquier artículo de investigación, en cualquier área del conocimiento humano, en cualquier lugar del mundo donde se desarrolle ciencia. Y los componentes son clásicos. En los artículos experimentales siempre se va a tener una introducción, una parte de material y métodos, resultados y la discusión, mínimamente. A esto se le pueden agregar algunos componentes como el resumen, se le puede agregar acá conclusiones, se le pueden agregar recomendaciones, referencias, se le pueden agregar, pero esto es lo mínimo, ¿no? Introducción, material y métodos, resultados, discusión. IMR y D. Ese, es la composición de un artículo científico. Introducción, material y métodos, resultados y discusión. ¿De acuerdo? Artículo experimental. Nosotros vamos a encargarnos de hacer un artículo monográfico o artículo de recopilación bibliográfica. Ese artículo también tiene una composición similar a la anterior, solo que existen algunas diferencias, ¿no? Tiene una introducción también, existe material y métodos, resultados y también la discusión. Casi son los mismos componentes, solo que la parte de material y métodos es totalmente diferente. En un artículo experimental, generalmente material y métodos son materiales como, en nuestro caso, en ingeniería civil, pueden ser muestras de suelos, concreto, madera, acero, construcciones, grupo de viviendas, estructuras como puentes, etcétera. Eso pueden ser los materiales. Y los métodos pueden ser los instrumentos que hemos utilizado para evaluar, para caracterizar, para explicar un comportamiento mecánico, la resistencia, etcétera, ¿no? En un artículo experimental. En un artículo bibliográfico, material o el material va a estar compuesto por las fuentes bibliográficas. Ese es el material en el artículo que van a desarrollar ustedes. Y los métodos son las técnicas, procedimientos que han utilizado para analizar el material, es decir, las fuentes. ¿Qué métodos de análisis han utilizado para analizar pues, el material seleccionado que han encontrado en su revisión bibliográfica? Eso es lo que se tiene que describir en esta parte. Esas son las diferencias saltantes. Luego, los resultados, la discusión siempre tiene que ser en función al problema que se haya planteado. Bien, entonces aquí se tiene un resumen de qué es lo que debe contener una introducción. Esto es rápido, no vamos a tomarlo muy detalladamente, es simplemente para tener una idea, porque cuando estemos desarrollando el artículo, ahí sí vamos a ser un poco más específicos y aparte que se les va a proporcionar eh, soporte bibliográfico para que puedan elaborar su artículo con los requisitos mínimos de este tipo de documentos científicos.
Una introducción va a estar compuesta por antecedentes, importancia, problemas si lo hubo, y si hubo problema, puede haber una hipótesis, ¿no? Los objetivos. También se le puede agregar acá el marco teórico referencial, debería de estar dentro de la introducción. Luego viene material y métodos. En el caso de un artículo de recopilación bibliográfica, por ejemplo, es probable que lo utilices, pero si es exploratorio, a veces no se utiliza, no existe, es exploratorio, son observaciones de la naturaleza, entonces puede ocurrir que no haya, ¿no? En cambio, si es que has utilizado fuentes bibliográficas, como va a ser nuestro caso, el material son esas fuentes bibliográficas y los métodos, las técnicas, procesos que hayas utilizado para analizar esas fuentes. Finalmente, los resultados y la discusión. ¿Qué es la discusión? Es el contraste de tus resultados con resultados de investigaciones similares, es decir, de los antecedentes de tu investigación. Eso es importante tener en cuenta. Puede existir agradecimiento, puede existir, bueno, referencias va a existir de todas maneras, ¿no? Esto siempre está en los artículos ahora, tiene que haber referencias bibliográficas. Una cosa es referencia bibliográfica y otra bibliografía. También hay que entender la diferencia de esos dos. Y también se estila al inicio del artículo colocar un resumen. Ahí vemos un concepto de resumen. Nosotros vamos a explicar bien lo que es un resumen y vamos a aprender a elaborar un resumen. Es bastante sencillo realmente. Bien, algunas recomendaciones de cómo se redacta el resumen y, bueno, las referencias en las que, de donde se ha obtenido esta presentación, ¿no? Eh, Ahora sí, vamos a hablar un poquito de términos generales. Muy bien, entonces vamos a conversar con ustedes para redondear esta pequeña introducción a los conceptos básicos de investigación. Voy a preguntar a todos, si tienen una pregunta o una idea, pulse enter o punto enter en el chat y empezamos a hablar. La recomendación que voy a hacer es la siguiente. Las respuestas que pido y que valoro son aquellas que tienen ustedes en este momento en, digamos, entre sus conocimientos. eh, no sirven en este momento, no nos sirven que ustedes al momento que tengan una pregunta consulten con el Wikipedia o con el Google y me lean la respuesta. Eso no nos serviría, ¿no? En realidad yo lo que quiero es más o menos entender si ustedes tienen, digamos, una idea clara, por ejemplo, de lo que es un artículo científico. Hemos hecho una explicación, ahora quiero lo que ustedes han entendido y lo que ahora entienden de artículo científico. Entonces, quien quiera participar, punto enter en el chat. Muy bien. Percy Díaz, adelante. Ingeniero, buenas noches. Ingeniero, es una consulta. Usted no estaba hablando de un artículo científico. La parte que yo no sé lo que estoy captando, usted dice que es una parte resumida, digamos comprimida, ¿no? ¿No sería también un resumen, ingeniero? ¿Un resumen o es mucha diferencia? Es mucha diferencia. Ah, ya. Eh, Entonces, no, es no que es un resumen. en un artículo científico existe un componente que se llama resumen y la forma de redactar este resumen está establecida, claramente establecida, y haríamos mal en decir que un artículo científico es un resumen. Haríamos mal en decir, porque en realidad el artículo científico no es un resumen, es el informe de todas las actividades desarrolladas en esa investigación, solo que se presentan en un formato comprimido, digamos, reducido, pero completo. O sea, está todo, ¿no? Y a su vez, este procedimiento que lo expresamos de forma comprimida va a tener un resumen. ¿De acuerdo? En sí es Entonces, ingeniero, en sí son palabras concretas, no, como que dice, no rebuscadas, no tan exploradas, son palabras concretas que nos diría un objeto directo, algo, digamos, algo directo
de lo que estamos investigando. Claro, claro que sí, algo que va directo al grano, como se dice, ¿no? No hay teoría abundante, no hay anexos o referencias, incluso en el formato, en la forma, se utiliza letra pequeña, a un solo espacio, letras pequeñitas en columnas, comprimido, ¿no? Y al grano, es decir, aspectos que no tengan que ver con, digámoslo, con lo que se ha investigado, no se coloca, ¿no? En una tesis normalmente abundamos en información en detalle, ¿no? Se presentan gráficos, tablas, abundamos en el marco teórico. En el artículo se prioriza de repente ciertas fuentes, se comprime. La verdadera descripción es comprimido, pero no es un resumen, no es de ninguna manera. El resumen es otra cosa. Entonces, ¿cuál es tu concepto entonces de artículo científico después de este pequeño diálogo que hemos tenido, Percy? Como le dije antes, entonces, prácticamente, para mí ahorita lo que es un artículo científico sería ir de frente a la problemática, no estar buscando, como quien dice, No, excelir más o no. Percy, la pregunta es simple, responde a la pregunta. ¿Qué es un artículo científico para ti? Si dices que un artículo científico es ir directo al grano, pues te estás equivocando en tu respuesta. Yo te estoy preguntando, ¿qué es un artículo científico? ¿Qué es un sustantivo, no? Y tú estás diciendo que es un procedimiento. Al decir ir al grano, estás describiendo un procedimiento. ¿De acuerdo? Entonces, no corresponde con la pregunta que estamos haciendo. ¿Qué es un artículo científico? Con tus palabras, Percy. Se te cortó la transmisión. No, no, ingeniero, si no estoy tratando de ordenar mis ideas. Ya. ¿Qué es un artículo científico? Recuerden los conceptos que habíamos dado antes para conceptualizar algo. Debemos pensar en la naturaleza de eso que quiero conceptualizar. Naturaleza. Luego, tenemos que pensar en la descripción, cómo es, ¿no? Descripción. Luego, la finalidad. Mencionando esos tres aspectos de cualquier cosa, hago una muy buena definición de cualquier cosa, ¿no? Es decir, la naturaleza, ¿qué es? Descripción, ¿cómo es? Y finalidad, ¿para qué sirve o para qué se usa? ¿Cuál es su finalidad? ¿Qué es un artículo científico? Percy. Última oportunidad, vamos a pasar al siguiente. No quiero un concepto rebuscado, lo que tú tengas en lo que puedas decir en este momento. A ver, Tiempo. ingeniero, no sé, ingeniero, no sé si está bien lo que ahorita está ahí, No porque importa estoy que esté viendo bien acá. o mal, Eso, entiendan, jóvenes, lo que estoy preguntando es lo que ya, tú tengas en este momento en la cabeza de un artículo científico, después de haber leído, después de haber explicado, ¿qué es lo que tienes en tu cabeza de un artículo? Eso es lo que quiero. ya. Para mí ahorita lo que yo estoy teniendo es un estudio detallado Ya, de lo que se quiere, de lo que se lo quiere dar a conocer. Ese es para mí ahorita, ingeniero. ya está. Está muy bien, ¿no? Estudio detallado de lo que se quiere dar a conocer. Me parece un buen concepto. Está muy bien, ¿no? Está muy bien, solo que te demora mucho en decirlo, Percy. Hemos perdido valiosos segundos. Le voy a dar la oportunidad ahora a Grover o Roosevelt. Adelante, Roosevelt, y la saca. Buenas noches. Vamos a Inge, anotar esto acá, espérate. Adelante, Roosevelt. Esto es de Percy. Inge, Ya está. Ahora vamos a yo ver tenía qué una cosa dice consulta. Roosevelt. A ver, vamos a anotar sus palabras. Rápido, te escucho. Ya. Escuchamos No, todos. primero, una consulta primero. A ver, En una parte de lo que se dice en la forma de elaboración de un artículo, sí. también es esto, recopilación de datos que ya han sido, ¿cómo se dice? Datos de laboratorio.
Entonces, en nuestro caso, al volver a reafirmar nuestro artículo, deberíamos de hacer al menos una curva en donde podríamos ver los máximos o porcentajes de error entre los datos que hayan existido antes, después de algún tiempo, o sea, como una estadística. Ujú. Entonces, yo pienso, ¿no? Que el artículo debe ser como un pronóstico al, a los hechos ya sucedidos y cómo evaluamos una proyección. Y de acuerdo a eso, darle, ¿cómo se dice? Una definición a este tipo de efecto. Decirle, ¿no? Si es, digámoslo así, ¿no? En aguas, en canales o en pistas, así, si la curva, la decreción de la vida útil, por poner un ejemplo, va a ser muy declinada o va a ser A solventable ver, durante Roosevelt, años. ya, que has dicho que ibas a hacer una pregunta, una consulta, no que ibas a dar una conferencia, por favor. ¿Cuál es la consulta? La consulta, Inge, era que eh, deberíamos de hacer este cuadro estadístico o no para hacer el artículo. Ah, si la pregunta va por si debo utilizar estadística o no, eso depende de tu problema que hayas planteado. Hay problemas que requieren el uso de la estadística y hay problemas que no. En ingeniería, por lo menos, casi cualquier problema que queramos, digamos, responder con una investigación hace uso de la estadística, ¿no? Entonces, la estadística es algo o es una herramienta que por excelencia se utiliza en ingeniería. Inge, entonces, parte de nuestro artículo tiene que ver con precedentes, obviamente por eso se llama investigación de los Por antecesores supuesto. de investigación. Justamente a eso me voy. Entonces necesitaríamos hacer una curva estadística de, como se dice, ¿no? De acuerdo a nuestros problemas y darle una proyección. ¿Cuál es el... Bueno, no te entiendo esa última parte, pero en aras a aprovechar un poco el tiempo, yo quisiera que te centres en el tema que estamos desarrollando. Estamos hablando de artículos científicos y hemos dado una pequeña explicación de ellos. Y la pregunta ahora es tu concepto de artículo científico. ¿Qué entiendes tú ahora de lo que es un artículo científico? ¿Puedes ayudarnos? para mí es la recopilación de todos los datos para formular una nueva hipótesis. Ya, muy bien. Muy interesante tu concepto, lo vamos a analizar, pero interesante lo que acabas de mencionar, Roosevelt. Ya está. Ahí está. Su concepto lo estuvo en su nombrecito y para que lo tengan de recuerdo. Háganle una captura a la pantalla y lo tienen. A ver, vamos a escuchar ahora a Johnny Rivera. La misma pregunta y puntual, por favor, para ganar tiempo. Se dice que es una publicación escrita basada en experiencias, basadas o investigaciones hechas por nosotros mismos. Estás leyendo, creo, Johnny, ¿ah? Yo me he escrito yo mismo ahorita. ¿Ah? Eso lo he entendido a usted. No te escucho muy bien. No leas, di lo que piensas. A ver, ¿qué cosa es? Es una publicación escrita, basada en que nosotros hemos hecho nuestra experiencia
y hemos investigado. Y bueno, y damos a conocer al público, a la gente que Estás quiere repitiendo investigar. esto, publicación escrita, presentada, bueno, ya casi eso, has empezado por ahí, ¿no? Ya, una publicación, ¿no? ¿Qué más? Que se puede Elaborada compartir por uno. con la comunidad científica también, y también Es una publicación, dijiste, ¿qué más? escrita, Escrita. que se puede compartir con la comunidad científica, como dice el concepto, y Estás repitiendo lo que está en el concepto. realmente está interesada en el campo, ¿no? También Has son hechos repetido lo que está en el concretos. concepto, por eso no lo considero, ¿no? Céntrate en esto, ¿no? Cuando des un concepto de lo que sea, o sea, lamentablemente has contaminado tu respuesta con la diapositiva y estás leyendo y ahí radica el problema, ¿no? En primer lugar, dale tú una naturaleza. Me parece bien un documento escrito, está bien, empezaste bien. Pero ¿cómo crees que es ese documento escrito? Hay que dar una descripción. Y luego, ¿para qué sirve? Céntrense en esas tres cosas básicas y va a dar un concepto completo. Aquí no lo han hecho así, ¿no? Percy no ha dado un concepto completo, Roosevelt tampoco. Son discutibles las versiones que han dado, pero eso es interesante, de eso se nutre justamente el conocimiento, ¿no? Probablemente por ahí encontremos alguna idea interesante. Y de eso se trata este conversatorio, de que puedan ustedes dar una idea interesante de lo que piensan, de lo que creen. Entonces, a estas alturas de su formación, ustedes deben de tener un concepto, deben de tener una idea, digamos, de lo que es, en este caso, un artículo científico, porque es un elemento, digamos, un elemento de estudio que siempre ustedes han consultado. En cualquier trabajo que han presentado, han tenido que revisar artículos, ¿no? Salvo me equivoque y no lo hayan hecho y no tengan idea qué es, entonces se entiende de repente alguna respuesta que no tenga que ver con el asunto. Bueno, entonces voy a pasar a ver, le voy a dar la oportunidad a Denis Kolke. Te escuchamos, Denis. Ya. En mi caso, mi idea sería que es un estudio donde se da a conocer resultados o hallazgos encontrados de un tema en específico sería, o un tema investigado donde se ha Donde encontrado se da a conocer qué. resultados o hallazgos de un tema Ya está. o un Me parece problema, sí, excelente. Resultados o hallazgos, ¿no? encontrados. Sobre un tema. Ya está. Listo. Está muy bien tu concepto, Denis. Ingeniero, ingeniero, me toca ahora a mí también. Yo iba a decir lo mismo, solo que iba a decir, son los resultados de una investigación. A ver, ¿a quién le toca? ¿Tú eres Nelson? Sí, ingeniero, iba a decir lo mismo, solo que más corto, son los resultados de una investigación, no me iba a decir. Ah, es que un artículo no son resultados. Los Mm, resultados son parte de un artículo, ¿no? Sería muy parcial tu respuesta. En cambio, acá cuando dice que es un estudio, ya, cuando dice estudio está haciendo referencia a la naturaleza, ¿no? De ese artículo. El artículo es un estudio, ¿no? Es un estudio. Donde se da a conocer resultados, ahí está dando, digamos, una descripción. Está diciendo donde se da a conocer resultados. Una descripción parcial de lo que es un artículo, pero por lo menos ya está diciendo que es, digamos, una parte del artículo, ¿no? Es un estudio en donde se da a conocer resultados, ¿no? Pero y así todo este concepto es parcial en realidad, pero rescatable. Pero no puedes decir que un artículo son los resultados, eso no es cierto. Un artículo no es igual a resultados. Ahí te estarías equivocando, Nelson. Finalmente le vamos a dar la opción a, a Ali y con él terminamos esta primera parte, después vamos a hacer más preguntas y los que están en la lista van a participar, ¿ya? Entonces, después va a participar José Luis, Sergio, Edwin, Rodrigo, están en la lista. Ali Cancapa, adelante. Un concepto más vamos a anotar. Eh, Ingeniero, lo que es el artículo es una idea que nace de una necesidad o un problema. Se busca en ideas referentes o artículos ya publicados. Sé que se buscan. Sí, se busca en artículos ya publicados. Esos son O, antecedentes, ya. sí,
y para dar, por la finalidad, para dar una solución al problema. Interesante tu concepto. Ya, Ali. Gracias por tu participación. Listo. Ahí tenemos 4 conceptos, ¿no? Entonces vamos a analizarlos. A ver, el concepto de Roosevelt vamos a analizar primero. Roosevelt dice que es la recopilación de datos para formular una nueva hipótesis. Ahí, por ejemplo, eh, eh, lo interesante aquí es ver que por lo menos hay, digamos, la intención de utilizar terminología que está relacionada a la investigación y ese término es hipótesis, por ejemplo. Por concepto sabemos que una hipótesis es una respuesta anticipada al problema de investigación. Eso es una hipótesis. Respuesta anticipada al problema de investigación. Es un supuesto. Todavía no se ha corroborado, no se ha verificado. ¿Cómo verificamos, cómo corroboramos una hipótesis con la investigación? Ahí diremos, ¿no? La hipótesis se acepta o la hipótesis se rechaza. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es la teoría relacionada a la hipótesis. Entonces, si decimos que un artículo científico es una recopilación de datos para formular una nueva hipótesis, estaríamos equivocándonos, digamos, al dar un concepto de artículo científico. Sin embargo, podría ser una respuesta aceptable si es que hablamos de un artículo científico exploratorio. ¿Qué es un artículo científico exploratorio o de nivel exploratorio? De nivel exploratorio. Es casi lo que ha dicho Roosevelt, ¿no? En un artículo científico de nivel exploratorio se busca información, que sería la recopilación de datos, y que nos permita formular nuevas hipótesis, ¿no? Sobre algún fenómeno, sobre alguna realidad. Pero eso es en artículos exploratorios. La pregunta no es de artículo exploratorio, ¿no? La pregunta es, ¿qué es un artículo científico en general? Entonces, ahí hay algo rescatable de lo que acaba de mencionar Roosevelt. Bueno, estudio detallado de lo que se quiere dar a conocer. Estudio detallado de lo que se quiere. También es parcial la respuesta. Idea que nace de una necesidad, o sea, un artículo es una idea. Error, ¿no? Un artículo no es una idea, ¿no? Que nace de una necesidad. Eso sí es correcto. Un artículo es un documento. Podemos haber empezado por ahí, ¿no? Un documento. Un artículo es un escrito, como dijo alguien, y está en el concepto, un escrito, pero otra forma de decir escrito, documento, o es un informe, o es un conjunto de partes redactadas, ¿no? Eh, relacionadas entre sí, correspondientes, consistentes entre sí, ¿no? Esa sería otra definición. Pero esta parte de que nace de una necesidad, eso sí es correcto. En realidad, el escrito, el documento, se hace pues para responder una pregunta o resolver un problema, ¿no? Para conocer. Para eso se hace una investigación, ¿verdad? Un artículo. Es el resultado de una investigación, también podríamos decir, ¿no? El resultado del proceso de investigación que se expresa en un formato establecido. Cuando hablamos de artículo científico, tenemos que hablar de un formato. El artículo científico en la ciencia, como la conocemos ahora, tiene un formato. No puede ser un escrito, digamos, como se le ha ocurrido a alguien. No, tiene un formato. ¿Cuál es ese formato? Ya lo hemos visto. Desde siglos atrás se utiliza ese formato. Introducción, material, método, resultado, discusión. Ese es el formato establecido, ¿no? A eso se le pueden sumar uno que otro componente, pero básicamente es ese el formato de un artículo. Busca antecedentes para solucionar problemas. Busca antecedentes. Sí, puede ser, ¿no? Busca antecedentes para solucionar problemas. Listo.
Aceptable tu concepto y finalmente de mis estudios donde se da a conocer resultados o hallazgos. Claro que sí, ¿no? Sobre un tema. Este concepto de repente es un poco más, digamos, consistente con lo que entendemos actualmente de artículo o por artículo científico. Muy bien, yo les puedo dar mi concepto, sí, ya lo dije en otras palabras, ¿no? Lo que yo pienso que es un artículo en este momento es un informe de un proceso de investigación que busca responder a una pregunta. Y con eso, por ejemplo, estoy diciendo la naturaleza, ¿no? ¿Y para qué sirve? O sea, voy a decir la descripción. Tiene un formato establecido, está compuesto por introducción, material, métodos, resultados y difusión, básicamente. Con eso he dicho la descripción. Y complemento mi definición diciendo para qué sirve. ¿Para qué se hace un artículo científico? Para dar a conocer conocimiento nuevo. Con eso estoy dando más allá de lo que dice dar a conocer resultados. Los resultados son lo que has obtenido de tus observaciones en campo, en laboratorio, pero esos resultados se tienen que analizar, ¿no? Los resultados se analizan, se discuten y finalmente se concluye la investigación, se redacta una conclusión. La conclusión responde directamente al problema y la conclusión se considera como el aporte al conocimiento. El artículo científico es un medio por el cual se realiza una investigación para responder a un problema y se da a conocer conocimiento nuevo. O sea, la respuesta a ese problema tiene que ser conocimiento nuevo. No podemos repetir, digamos, conocimiento, no podemos volver a dar los mismos conocimientos. Siempre el objetivo de un artículo, la finalidad de un artículo es dar a conocer o incrementar el conocimiento. Incrementar el conocimiento. ¿Cómo incrementas el conocimiento? Dando a conocer conocimiento nuevo. Nuevo conocimiento, que es la finalidad de los artículos, es la finalidad de la investigación. ¿Ustedes van a hacer investigación? Sí, va a ser investigación de fuentes ya publicadas. Van a estudiar fuentes primarias y van a investigar. La pregunta del millón es, haciendo esa investigación, ¿puedo dar a conocer conocimiento nuevo? Por supuesto que sí. Sí se puede. Es decir, un artículo que sea considerado fuente secundaria porque no ha obtenido directamente resultados de campo, ¿puede proponer conocimiento nuevo? Sí, es posible. Y es más, ustedes lo van a hacer. Vamos a plantear artículos en donde vamos a dar conocimiento nuevo. No vamos a repetir lo que un investigador ha dicho. No, sería pues plagiar, sería repetir algo y no tendría sentido hacer eso. Para eso hay técnicas muy simples, ¿no? Si voy a hacer un artículo, como me están pidiendo ahora y que hay que proponer conocimiento nuevo, muy fácil, ¿no? Basta con que encuentre dos fuentes confiables, las analizo y mi pregunta problema sería, ¿cuál de las dos fuentes tiene un resultado, una conclusión más relevante, más importante o, digamos, correcta desde un cierto punto de vista? Eso produce conocimiento nuevo. Eso que voy a concluir basado en un método es conocimiento nuevo. Nadie ha analizado esos dos artículos probablemente y yo lo voy a hacer por primera vez. Ahora, que no sean pues dos artículos, si son 3, 4 o 10 artículos analizados y de esos digo, la tendencia de estas respuestas va a esto, a aseverar realmente que esta es la verdadera razón. O puedo concluir de que de esos artículos analizados, de esos 10 artículos analizados en un tema específico, 5 contradicen a los otros 5. Existe una contradicción igual. Ese es conocimiento nuevo, ¿no? No he tenido que ir al laboratorio, ¿no? He analizado respuestas de varios investigadores y yo he sacado mis propias conclusiones. Es conocimiento nuevo. Es simple, entonces, producir conocimiento nuevo. Otra cosa es la relevancia. ¿Será relevante hacer eso? Por supuesto que se puede dar relevancia, puede incrementarse la relevancia, ¿no? ¿Qué tal si apunto en un tema y donde analice
los conocimientos, los resultados, las conclusiones que hayan sido publicadas sobre un tema específico el último año. ¿Cuánto se ha avanzado sobre ese tema en el año 2022-2023? ¿Quién ha hecho ese análisis sobre un tema? Nadie. Los artículos están siendo recién publicados este año, o el año pasado y este año. Y lo que yo quiero hacer, analizar desde mi punto de vista es algo puntual con respecto a esos resultados. ¿Quién ha hecho ese análisis? Nadie. Yo lo estoy planteando y va a ser con artículos que recién han sido publicados. Probablemente nadie lo haya hecho. Entonces, lo que yo propongo va a ser conocimiento nuevo. Claro que ese conocimiento va a servir en un cierto tiempo nomás, ¿verdad? O será pues un mes, un año. Ya de acá a 2 años ya lo que he encontrado no va a servir mucho porque ya ha pasado mucho tiempo y ya habrán otras realidades, otros resultados. No son tan no perduran tanto esos resultados, pero en el momento es conocimiento nuevo. Y en este momento sería conocimiento nuevo. ¿Se dan cuenta? Sí se puede producir. Puede hacerse un estudio de alguna línea de investigación de conocimiento publicado, digamos los 5 últimos años, los 10 últimos años, donde tendría que hacer estadística probablemente, ¿no? Entonces, esa es una forma de plantearse los artículos. Ahora tenemos que ir pensando en cómo o qué tema nos vamos a plantear. Bueno, entonces estamos haciendo un recorrido, digamos, rápido de estos conceptos fundamentales para que se entienda, ¿no? Y ya creo que está entendido que el artículo que nosotros vamos a hacer es de tipo de revisión bibliográfica. Vamos a revisar fuentes primarias y nuestro artículo va a ser una fuente secundaria para quien quiera investigar también, ¿no? De acuerdo. Entonces, ahora vamos a responder a esta otra preguntita. ¿Qué es investigar? A ver, vamos a continuar. Voy a tomar nota de los que han participado en esta clase y se les va a premiar con un puntito, pues, al artículo de investigación. Esto es de la B. Listo. Muy bien. Ahora voy a dar oportunidad al que está en la siguiente en la lista. José Luis Mamani, ¿qué es investigar para ti? Estamos hablando de artículo científico, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de investigar. ¿Qué entiendes por investigar? ¿Qué es investigar? Investigar sería investigar algo nuevo. Ya. Ah, ya. Ahora sí es otra cosa. Ahora cambio totalmente tu respuesta. Lo anterior eh, era un palo, ¿no? Ahora sí, descubrir algo nuevo. Miren, como cambiando una palabrita, la cosa cambia totalmente, ¿no? Está muy bien tu respuesta, José. Muy bien. A ver, Sergio. Ingeniero, buenas noches. ¿Me escucha, ingeniero? Sí, fuerte y alto. Ya, ingeniero. Para mí que es investigar, para mí es una indagación teórico-práctico en torno que tengamos a un problema, desarrollar un estudio, ¿no? Y hallazgo de un problema, o sea, podemos hallar de una teoría nueva, ¿no? O el hallazgo de un estudio nuevo para dar una mejor solución, ingeniero. Me parece que has leído tu respuesta, Sergio, pero vamos a aceptarla. Está muy bien lo que has respondido. Edwin Coragua. Ingeniero, buenas noches. Hola. Para mí, ingeniero, mm, sería indagar y buscar prácticamente resultados sobre un tema específico en el cual nos estamos basando, ¿no? ¿Ya?
está bien, Edwin. Muy bien tu respuesta. Gracias, ingeniero. A ver. Rodrigo. Rodrigo Quispe. Hay dos Rodrigos. Rodrigo Quispe primero. Rodrigo Quispe. Ingeniero, ¿me escucha? ¿Me Sí. escucha, ingeniero? ¿Qué es investigar? ¿Me escucha, ingeniero? Sí, Ingeniero, se escucha. ingeniero, ¿me escucha? Ah, ya. Investigar sería averiguar. ¿Me escucha? Se escucha, Rodrigo, se escucha. Ingeniero, Ahora ya no se escucha. ya. Averiguar, indagar, Ya, Rodrigo, mejor escribe tu respuesta. Se ah, está entrecortando tu ¿me audio. puedo escribir, Escribe tu respuesta en el chat, Rodrigo. Tu conexión no está bien. A ver, ingeniero, Rodrigo ¿me puedo escribir Luque. por el chat? Ingeniero, buenas noches, ¿me escucha? Sí, adelante, Ya, Rodrigo. ingeniero, en mi opinión sería que la investigación es una recolección de datos, ¿no? Para poder darle fines a una problemática, una recolección de datos donde se puede analizar la necesidad, ¿no? Por así decirlo, de una población Para o analizar. ujú, la recolección de datos para analizar una problemática. Ya. Sí, eso es, ingeniero. Está interesante. De una problemática. Es de Rodrigo Luque. Está muy bien. A ver, estoy esperando que Rodrigo Quispe escriba su... Acá está. Averiguar, indagar, rebuscar información para usarlos en pro de una solución o un problema. Muy bien. Eso es de Rodrigo Quispe. Ya está. Roy Condori. Sí, presente, ingeniero. A ver, dinos tu parecer de qué cosas investigar. Para mí, investigar sería analizar, averiguar o indagar, ¿no? Realizar una investigación lo más profundo posible que uno desconoce, ¿no? Para luego darle una solución o aportar algo a la sociedad, ¿no? Respecto a alguna solución que nosotros podamos darle. Ya. Bueno, más o menos has repetido lo que dicen tus otros compañeros en realidad, ¿no? Estoy esperando una respuesta más digamos, particular. Y el último que va a tener la opción es Washington. Adelante. Ingeniero, buenas noches. Hola. Ingeniero, sería buscar información acertada para poder tener como apoyo para para dar solución a nuestro artículo, ¿no? Para dar solución Dar solución a nuestro artículo que estamos dando. a nuestro artículo. Ahí ya volaste. Ahí sí volaste ya. Bueno, ya está. Hemos escuchado algunos conceptos. A ver, tan interesantes lo que ustedes han manifestado. Esta es la respuesta de los estudiantes. Basándonos en nuestra recomendación de que un concepto debería de abordar siempre estos tres componentes, podríamos dar un concepto, a ver, siguiente.
como complemento a esto, ¿no? ¿Qué es investigar? Muchos coinciden en que es buscar, ¿no? Buscar información, averiguar, indagar, recolección de datos, recolectar datos, ¿no? Pero el concepto que digamos, muy particular ha sido de José, ¿no? Descubrir algo nuevo. Y en realidad ese concepto tan concreto eh, quizá representa mejor a las respuestas que se podrían dar. Es que investigar no siempre va a ser para resolver un problema, entendamos eso también. Se investiga no siempre para resolver un problema. A veces investigamos simplemente por curiosidad, por conocer algo, por saber la verdad, ¿de acuerdo? No por un problema, sino por conocer. Y en algún momento dado de la vida, ese conocimiento puede llegar a ser útil, ¿no? A ver, en algún momento, pues me imagino que la gente se preguntaba, por decir, a ver, ¿por qué las cosas caen, ¿no? Del aire yo suelto cualquier cosa y cae, ¿verdad? Newton en algún momento se preocupó por eso, ¿no? ¿Y por qué caen las cosas, ¿no? Y se le ocurrió formular su teoría de la gravedad. Es que justamente, ¿y para qué pues nos da la teoría de la gravedad Newton? ¿Para resolver problemas? Yo pienso que en el momento en que hizo eso, simplemente lo hizo por curiosidad, por saber, ¿no? Recién después, ya con el avance de la ciencia, cuando se tuvieron o hubo la necesidad de inventar algún aparato volador o algún equipo, alguna máquina que tenga que subir, digamos, algún material, transportar materiales, sus conocimientos hayan sido útiles, ¿no? Para calcular el peso, ¿no? En función a la masa de un cuerpo y no sé, proponer soluciones a problemas basados en la física. Pero en el momento en que se logró descubrir o entender, por ejemplo, la relatividad, o en el momento en que se descubrió el magnetismo, en realidad no sabían ni para qué se iba a usar ese conocimiento, pero el conocimiento estaba. Entonces, no siempre es para resolver problemas. Entonces, en términos más generales, se podría decir que es para descubrir algo, para eh, producir conocimiento. ¿Para qué se investiga? En otras palabras, para producir conocimiento. Ahora, queda implícito que el conocimiento que vamos a producir pues tiene que ser original, tiene que ser nuevo, si no, no se considera conocimiento científico, ¿no? Conocimiento científico siempre va a ser conocimiento nuevo, ¿no? Descubrir algo nuevo, muy bien dicho por José. En resumen es eso, se investiga para descubrir algo nuevo. ¿Qué es investigar? Es descubrir algo, conocer la verdad de algo. Puede ser, como han dicho muchos, también para resolver un problema. Investigo para resolver un problema, lógicamente, es una parte para resolver un problema. En resumen, investigar para conocer, para incrementar el conocimiento humano, ¿no? Para descubrir nuevos conceptos, nuevas teorías, para explicar fenómenos, ¿no? Que hasta la fecha no podemos explicar. Ejemplo, ¿cómo está compuesto un átomo? ¿Cuál es, digamos, la partícula más pequeña, o la partícula mínima de materia que podríamos tener en la naturaleza? ¿Será el átomo? Hasta cierto tiempo sí, ¿no? Hasta cierto momento hubieron teorías, la teoría atómica de Niels Bohr, por ejemplo, decía que hay un núcleo rodeado por electrones que giran en torno a ese núcleo y que es el átomo y es la unidad básica de la materia. Eso es lo que decía Niels Bohr, por ejemplo. Pero esa teoría ahora ha sido rebatida. Hay componentes más pequeños
o el núcleo tiene componentes, ¿no? Los electrones tienen componentes, o sea, hay pequeñas materias, y que ha sido descubierto, ya hay teoría que han formulado al respecto, y ya la teoría atómica que conocíamos hace mucho tiempo ya dejó de ser, ¿no? Ya no es lo último. ¿De acuerdo? Entonces, ¿y para qué nos sirve eso? Para entender el origen del universo. ¿Y para qué nos servirá entender el origen del universo? Probablemente para prevenir catástrofes, para entender dónde estamos como seres humanos, ¿no? Como planeta Tierra, en qué parte y cuáles son las leyes que gobiernan. Para eso se investiga, ¿verdad? Es una investigación en ese campo de la astrofísica, probablemente, ¿no? En el campo de la ingeniería civil también tenemos muchas preguntas, ¿no? El comportamiento de los suelos ahora a nivel nano, ¿no? Esa es una pregunta y eso es lo que ahora se está investigando, ¿no? Ya hemos investigado el comportamiento de los suelos a escala natural, a nivel microscópico, ahora es nanotecnología, ¿no? Investigar a escala nanométrica. Mezclas asfálticas, concreto, todo con nanomateriales. Y se observa a escala o se investiga a escala nanométrica. Eso es lo último que tenemos, digamos, en investigación actualmente. Entonces, en nuestra especialidad, en cualquier especialidad, siempre hay conocimiento por descubrir. ¿Para qué se investiga entonces? Para incrementar nuestros conocimientos, para interpretar, comprender fenómenos naturales, fenómenos sociales, cada uno desde su campo de acción. Investigar es una actividad, ¿no? Es un proceso de búsqueda de conocimiento. Eso es investigar. Esa acción, ese proceso de investigar que busca conocimiento nuevo es precisamente lo que alimenta la ciencia, ¿no? ¿Qué es la ciencia? Ciencia, conjunto, ¿no? De conocimientos, de saberes. ¿Qué más? A ver, ¿qué más sería ciencia? Conjunto de conocimientos logrados por procedimientos ya conocidos, establecidos, que se conocen como el método científico, por ejemplo. ¿Qué es el método científico? Entonces, ahora con esto le vamos a hacer trabajar al chat GPT y van a ver las respuestas que nos va a dar. Pero nos estamos preparando con esto. ¿Para qué se investiga entonces? Acá responderíamos, ¿no? Para descubrir algo nuevo. ¿Qué es investigar? Investigar es una acción, ¿no? Es un proceso. Proceso de digamos, explicar, proceso de abordar un problema, responder a un problema, eh, responder, sí, pues responder, demostrar, ¿no? Que la respuesta a ese problema es correcta, darle eh, una solvencia objetiva que se pueda demostrar y observar. Siempre que hablamos de ciencia, hablamos de algo demostrable, ¿no? Algo que se puede medir. Eso es la ciencia, algo que se puede medir, corroborar, certificar. Eso es, en otras palabras, investigar. ¿Y para qué se investiga? Ya hemos respondido a ello, ¿no? Eh, para alimentar la ciencia, ¿no? Para que exista la ciencia. Entonces vamos a preguntarle a nuestra herramienta de inteligencia artificial eso que acabamos de discutir brevemente. A ver. Una pregunta tan simple, básica, como ¿qué es la ciencia? Pero le voy a decir que me lo diga así, bien concreto, ¿no? En 40 palabras, ¿qué es la ciencia? En 40 palabras. Y exactamente en 40 palabras te va a dar la respuesta. Se supone que debe ser así.
Eso es la inteligencia artificial. En 15 palabras, dime qué es la ciencia. Te dice en 15 palabras. En menos de 10 palabras, ¿qué es ciencia? Y te va a decir en menos de 10 palabras. Hazme un poema a la ciencia y te va a hacer un poema a la ciencia. Con rima, en cuartetos, en tales cosas, te va a hacer un... ChatGPT es una herramienta fantástica. La ciencia es un proceso sistemático. Es un proceso, dice, ¿no? Y riguroso mediante el cual se adquiere conocimiento, adquirir conocimiento sobre el mundo natural, basado en la observación. Eso es importante, lo que se ve. Observación, experimentación, porque también hay cosas que no se ven. Por ejemplo, el magnetismo se ve, la electricidad se ve, los campos magnéticos se ven, no se ven, ¿verdad? Pero se puede experimentar, se puede corroborar que existe, ¿verdad? Entonces, experimentación, análisis crítico de la evidencia empírica, con el fin de explicar y comprender los fenómenos y procesos que ocurren en la realidad. Copio esa respuesta, me ha dado curiosidad por probar lo siguiente. Esta es la respuesta que ha dado ChatGPT. Y vamos a ver cuántas palabras tiene, acá contamos. 48 palabras. Entonces, si le he dicho que me diga en 40 palabras, aquí he contado 48. Probablemente no esté contando como palabras algunos conectores o signos. Algunos conectores deben de estar obviados, ¿no? Por lo menos 8. Aproximadamente 40 palabras. Cuestión de análisis, cuestión de probar algo más y ver. A ver, es la ciencia, ¿no? ¿Qué entiendes por investigar? O por investigación, también podríamos haberle preguntado, ¿no? Ya acá están las respuestas que queríamos dar, ¿verdad? También es un proceso, ¿no? Investigar es un proceso sistemático, metódico, por utiliza un método científico de repente, de recolección, análisis, interpretación de información o datos con el fin de obtener conocimiento nuevo en primer lugar, o profundizar en el existente sobre un tema o problema específico. Ajá. Qué respuesta más concreta, ¿verdad? Esta respuesta es muy concreta y tiene mucho que ver con lo que ustedes han dicho, con lo que hemos hablado. ¿Se dan cuenta? No estamos fuera de la realidad, entonces estamos bien nomás, ¿no? Con nuestros conceptos. Eso es lo importante. Y lo importante es que tenemos una herramienta como esta en la que nos puede enseñar y nos permite, pues, repasar estos conceptos tan importantes, tan básicos, ¿no? Necesarios para lo que vamos a hacer ahora. Bueno, entonces esta herramientita es muy, muy útil y como se han dado cuenta, pues nos va a servir bastante. Bien, con eso hemos dado un pequeño recorrido pues a esto de lo que es un artículo y de, por ejemplo, temas interesantes como entender bien para qué se investiga, ¿no? Y qué es la ciencia. Muy bien, ahora vamos a ir un poco más al grano de lo que queríamos desarrollar en esta clase. Hasta aquí ahora tenemos que ver que se me ha ido el tiempo rápido, ¿no? A ver. Ya casi estamos al final. Hoy día tenemos hasta las 9:30. Tenemos 20 minutos más. 20 minutos. Vamos a hacer unos 15 minutos. Hablemos entonces ahora del artículo de investigación en diseño de pavimentos. Lo que tenemos que desarrollar. Muy bien. El artículo de investigación en nuestro curso, y hemos dicho que tiene que ser, debe ser de tipo o de nivel, ¿no? De nivel exploratorio o descriptivo que no requiera de laboratorio ni trabajo de campo. ¿Se entiende eso?
El artículo que ustedes tienen que plantearse, el tema que se tiene que plantear, no debe de necesitar laboratorio ni hacer trabajo en campo. No podríamos hacerlo porque el tiempo no nos alcanzaría, tampoco los recursos. Así que tiene que ser revisión bibliográfica. Entonces queda descartado presentar de repente algún artículo en donde diga, ¿no? La influencia del aditivo en el concreto hace que logre una resistencia de tanto por ciento. No lo van a poder hacer porque ustedes no van a hacer el experimento. Pero sí podrían decir, en el artículo tal, se probó tal aditivo y se mejoró la resistencia en tanto por ciento. En el otro artículo se usó el mismo aditivo y se mejoró mucho más. ¿Por qué? Porque en este otro el agregado tenía tales características. Conclusión, para un agregado con tales características es probable que utilizando este aditivo se logre mayores resistencias. No he hecho trabajo de laboratorio, nada. He analizado resultados o fuentes primarias y he llegado a una conclusión. Probablemente para responder a un problema que diga, ¿y qué factor influye en la resistencia de un concreto utilizando tal aditivo? Podría ser ese mi problema. Entonces analizo esos artículos y hay una respuesta. Según tal, según tal, según tales, esta es la razón. Y doy yo un parecer analizando esos artículos. ¿Es conocimiento nuevo? Por supuesto. Estoy basando mi respuesta en conocimiento de investigadores que han publicado sus tesis o sus artículos, que han hecho experimentación y estoy incrementando al conocimiento con un análisis particular que yo hice de esa información. Se dan cuenta que entonces dar conclusiones o incrementar conocimiento nuevo es bastante sencillo en realidad, no hay que tener miedo a eso, ¿no? Cuando algún investigador encuentra o llega a una conclusión, por decir, de la resistencia de un suelo sometido a alguna acción del clima, digamos, observar ese suelo bajo circunstancias de un clima o ubicación geográfica determinado. Si yo hago eso en esta ubicación, en Juliaca, en Azángaro, en La Rinconada, en Ananea, a 5.000 metros sobre el nivel del mar, y observo el comportamiento, ¿eso que estoy observando será copia, será plagio? De ninguna manera, ¿no? Son otras circunstancias, es otro escenario, y lo que voy a encontrar es conocimiento nuevo. Así, inclusive, replique el procedimiento de investigación que haya hecho otro investigador en otra latitud. Es conocimiento nuevo. Claro que hay que tener cuidado en la forma, digamos, de plantear el proyecto o el problema. Obviamente tenemos que ser muy cuidadosos en no cometer plagio. Eso es importante. Si manejamos o tenemos un buen manejo de las variables de la población, de la muestra, pues muy difícil que incorramos en plagio. Hay que tener, digamos, controlados esos aspectos, saber de lo que estás hablando para no incurrir en plagio, que quizás es uno de los aspectos que debemos siempre de evitar. El artículo debe ser de nivel exploratorio, no debe requerir laboratorio ni trabajo de campo. Esa es una primera condición del artículo. ¿Qué más? El estudiante debe plantear, proponer, formular un problema de investigación y un objetivo. Ustedes deben plantear un problema y un objetivo. Que se pueda, ¿no? Pueda clasificar en alguna línea de investigación de la ingeniería de pavimentos o de subrasantes. Ingeniería de subrasantes, ¿no? O
pertenezca a algún contenido del sílabo del curso. En nuestro curso tenemos 4 unidades, 3 de las cuales son especializadas, puntuales. La segunda unidad, por ejemplo, trata de estudios básicos, estudio de suelos, estudio de tráfico, para diseño estructural de pavimentos. La unidad 3 es análisis de esfuerzos de formaciones, respuesta estructural de pavimentos. Y la cuarta unidad es diseño estructural de pavimentos. Entonces, el tema que ustedes elijan puede también enmarcarse en esas tres partes de nuestro sílabo, ¿no? Esa es la condición entonces del problema de investigación que tienen ustedes que plantear. Yo sé que en este momento se están preguntando, ¿y ahora qué cosa voy a investigar? Pues si no tienen idea de cómo se va a plantear el tema, qué es lo que les estoy pidiendo, pues muy simple. Vamos a hacer trabajar al chat GPT para que nos ayude. Con esto vamos a terminar. Iniciamos un nuevo chat y voy a empezar diciéndole lo siguiente, a ver. Le digo, lista 5 temas. No 5 temas, 5 problemas. No problemas, 5 preguntas. Mira, 5 preguntas de investigación. Es muy importante la forma en que preguntas. Lista 5 preguntas de investigación con su... Con, 5 preguntas de investigación. Objetivo y un procedimiento ya está, y un método mejor, ¿no? Y un método objetivo y un método, mejor un procedimiento, y un procedimiento para realizarlos en la línea de investigación. A ver, le voy a poner en la línea de investigación de mezclas, se me ocurre, a mí me interesan mezclas asfálticas. Ya está. En la línea de investigación de mezclas asfálticas en una línea de investigación relacionada a mezclas asfálticas, en general le voy a poner, cosa que ahí de repente me va a plantearme mezclas asfálticas en frío, en tibio, en caliente, probablemente. Si le digo en caliente, me va a dar solamente en caliente, ya es cuestión de cada uno, ¿no? Pero voy a tratar de tener 5 problemas o sea, 5 preguntas de investigación con su objetivo y un procedimiento que me diga, ¿no? ¿Qué más le puedo decir? Las mezclas asfálticas que no requieran, eso es un requisito, ¿no? Que no requieran de laboratorio, de prueba, que no requieran de pruebas de laboratorio ni trabajo de campo para su conclusión. A ver si me entiende ChatGPT. Vamos a ver qué responde. Presenta tu respuesta utilizando una tabla o tu respuesta en una tabla. Listo. Ya está. Trabajar. Y miren cómo trabaja ChatGPT. Trabaja rápido. Está inventándose 4 preguntas problema, el objetivo y el procedimiento. Yo les estoy pidiendo que ustedes planteen un problema y un objetivo, nada más. O sea, cualquiera de estos podría. Vamos a ver, vamos a analizar lo que ha respondido. A ver,
La primera dice, ¿cuáles son los diferentes tipos de mezclas asfálticas? Ah, ya. Y alguien dirá, pero ya se ha respondido esa pregunta, ¿no? Ya se conoce cuáles son los diferentes tipos de... Claro, hay mezclas asfálticas en frío, en tibio, en caliente, ¿no? Existe, claro. ¿No habrá nuevas? ¿Esas son todas? Ah, ¿y qué tal hay material o mezclas asfálticas em, fabricadas con polímeros, sin polímeros, con materiales reciclados, no convencionales? Debe haber más, ¿verdad? Entonces, en su trabajo podrían ustedes abarcar ello. Si me dicen que hay mezclas asfálticas en caliente, en frío y en tibio, obviamente pues no han hecho una buena investigación, ¿no? ¿Se entiende? Pues, no es así de simple, ¿no? Decir, ah, esta pregunta es muy simple, no. Dice, identificar los diferentes tipos de mezclas y sus características. Revisar la literatura especializada en la materia, consultar manuales técnicos y catálogos de fabricantes. Está interesante. ¿Cuáles son los principales usos de las mezclas asfálticas? Usos. Identificar usos más comunes. Eso está más interesante, ¿no? Usos más comunes. ¿Cuáles son los beneficios y limitaciones de las mezclas asfálticas? ¿Cuáles son las técnicas de diseño de mezclas asfálticas? Ahí está, esto también es interesante. ¿Qué procedimientos existen para diseñar mezclas? Existe Marshall, existe Superpave. ¿Qué más? ¿No habrá una que se ha inventado los últimos 2, 3 años? Depende, pues, ¿no? Si haces una buena revisión bibliográfica, podrías aportar al conocimiento justamente respondiendo a ello, ¿no? De repente alguien ya lo planteó, sí, ya existe de repente ese artículo, pero basado en esta pregunta y el objetivo, tú puedes proponer un objetivo que te permita obtener conocimiento nuevo. Entonces hay que analizar. Acá tienes un ejemplo. No quiere decir que agarres esto, copies y pegues y lo presentas. Eso sería un error. Tienes que analizar y ver y evaluar la posibilidad de ejecutarlo y evaluar pues si es relevante, ¿no? Si corresponde o no corresponde. Te tiene que convencer a ti, ¿no? Identificar las técnicas de diseño de mezclas asfálticas y sus ventajas y desventajas. Me parece muy básico estas preguntas. Vamos a cambiar nuestra pregunta. Miren, lo que podemos hacer es lo siguiente. Muy básico. Vamos a elevarle un poquito más el nivel. A ver. Le voy a decir actúa. Esa es una interesante forma de pedirle mejores resultados. Actúa como un especialista, como un profesor universitario, le voy a decir, ¿no? Universitario de diseño de pavimentos de 30 años de experiencia. A ver, ustedes le pueden decir como un experto en pavimentos, como un especialista en pavimentos. Entonces, las respuestas van a ser diferentes, obviamente. Actúa como profesor universitario de diseño de pavimentos de 30 años de experiencia y enumera, ya no lo pone listo, sino enumera 5 preguntas de investigación, objetivo y un procedimiento detallado, si le voy a poner, detallado, para realizarlos en una, realizarlos, punto, realizarlos considerando las siguientes características. Y ahí le digo, ¿no? Línea de investigación relacionada a mezclas asfálticas. Le puedo decir a ingeniería de pavimentos. A ver qué ocurre. Voy a tener pues N respuestas. Ustedes lo hacen más puntual. La idea es que sepan cómo sacarle provecho a esta herramienta, ¿no? Ingeniería de pavimentos e ingeniería de subrasantes. Ya voy a ser muy general. Ustedes pueden quitarle uno de esos. Que no requieran de pruebas de laboratorio ni trabajo de campo para su conclusión. Listo. Presenta tus respuestas en una tabla. Entonces, se trata de eso, de que empiecen ahí a probar con preguntas y pensando.
Ahí está. Ahí está respondiendo, ¿no? El hecho enumera. A ver, lo voy a parar, ahí está, y nuevamente. Ahora sí. A ver, ¿cómo afecta la variación de las propiedades de la subrasante en el comportamiento del pavimento, en el comportamiento estructural? Ahora sí es una pregunta para el nivel de ustedes ya, ¿no? El otro era muy básico, ¿no? Para secundaria parece que está. Esto ya es otra cosa. Mire, ¿cómo afecta la variación de las propiedades de la subrasante en el comportamiento estructural del pavimento? En muchos artículos, en muchas tesis se ha investigado, por ejemplo, el efecto de la humedad, de la saturación en la subrasante en la respuesta de un pavimento. Hay muchos estudios al respecto, ¿no? Cómo afecta, por ejemplo, los materiales que se utilizan en la construcción de una subrasante en la respuesta estructural del pavimento. Va orientado a eso más o menos, ¿no? Dice, procedimiento, revisar estudios y artículos científicos sobre el tema, analizar datos estadísticas relacionadas con la variación de las propiedades de la subrasante y el comportamiento estructural del pavimento. Entonces ahí tienen ya una idea de pregunta y objetivo ya que sí podrían utilizar. A esto ustedes tienen la libertad de modificarlo, de adaptarlo, de corregirlo. La cuestión es que ustedes envían en el formulario que se les va a colocar en el Classroom el problema y el objetivo. No estoy pidiendo título, ojo, no el título. Primero estoy pidiendo el problema y el objetivo. Lo vamos a evaluar, una mirada rápida y se aprobará. Y ya ustedes después, habiendo entregado el problema y el objetivo, le tienen que dar un título. Para darle un título, el contenido, la forma en que van a presentar su investigación, tiene que ser de acuerdo a este documento. Nuestra universidad, a través de la Oficina de Investigación, ha publicado este manual. Manual para elaboración de trabajos de investigación para obtener grados académicos y títulos profesionales. Si ustedes se van al anexo 2, estructura básica del artículo científico, que es lo que van a presentar ahora, título del artículo debe de cumplir con estas características. Aquí todo lo que dice y máximo número de palabras, 15. Lo vamos a establecer también ahí cuando se les pida ya el artículo. En este caso solamente estoy pidiendo problema y objetivo nada más. Y después ya iremos avanzando con revisión bibliográfica, búsqueda y todo ello. Todas las actividades para investigar vamos a hacer un pequeño tallercito, ¿no? Cada semana nos vamos a dar unos 20, 30 minutos para desarrollar investigación formativa. Hoy me estoy tomando toda la hora porque creo que considero necesario hacer esta charla, pero después ya va a ser ya una fracción nomás de la clase. O sea, acá tienes un documento en donde te dice qué partes tiene un artículo, debemos de presentar el artículo con estas características. ¿De acuerdo? Debe tener su introducción, material y métodos, discusión, conclusiones, referencias bibliográficas. ¿De acuerdo? Entonces, este documento ya está en el Classroom, así que descárgalo, analízalo, imprímelo, es muy importante porque tu tesis para bachillerato o para título lo tienes que hacer en función a este documento. Está vigente. Muy bien. Entonces, ahí tienes la respuesta a cómo vas a presentar el artículo. Primero preocúpate por el problema que vas a desarrollar en el campo que quieras, pero dentro de líneas de investigación de ingeniería de pavimentos, ingeniería de subrasantes o cualquier contenido de nuestro sílabo que te haya interesado. Alguien por ahí preguntó sobre, no sé si usted, white topping, o preguntó sobre black topping, o sobre el pavimento asfalto piedra, o cualquier cosa que alabeo, curvatura, eficiencia de carga, lo que quieran, pero que sea relacionado al curso. Entonces, es un tema válido. Experimenten, tengan ustedes ahí, pasen el tiempo necesario como para identificar un problema interesante y que esté su objetivo. Y hay que pensar también que eso, que no sea muy complicado, ¿no? Que puedan ustedes resolverlo
o hacer el artículo pues, en no más de 2 meses, ¿no? ¿Cómo se puede mejorar la eficiencia energética y ambiental de los pavimentos? Este es un tema interesante también, ¿no? ¿Cómo se estima pues, la eficiencia energética? ¿Qué es la eficiencia energética y ambiental en pavimentos? ¿Cómo se estima? Una vez que entienda cómo se estima, cómo se calcula, luego paso a mejorar. En algún artículo habrán hecho esas mejoras. Busco artículos donde hayan mejorado la eficiencia energética, ambiental, y discuto, comparo sus resultados, ¿no? De eso se trata. Y ya está, tengo un tema interesante. Identificar medidas y estrategias para mejorar la eficiencia energética. ¿Cómo afecta la calidad de los materiales del pavimento en su comportamiento a largo plazo? Ese tema también es muy interesante, ¿no? Bueno, en este conjunto hay temas rescatables que se pueden plantear. Hay muchas técnicas para lograr que vamos a llamarle este asistente, ¿no? Virtual que es ChatGPT pueda ayudarlos a ustedes a encontrar un tema de investigación. Este procedimiento que estamos utilizando sirve para lo que se está pidiendo en esta parte del curso. Ustedes formulen un problema y un objetivo. Eso no es fácil de hacer. ¿Quieren ejemplos? Acá tienen infinitos ejemplos. Ahora tienen ustedes que centrarse un poquito en el contenido del curso, revisen el sílabo, la bibliografía que tienen en manos y traten de observar un problema que les gustaría conocer más a profundidad y en función de ese problemita que quieren conocer más a profundidad, utilicen esta herramienta y van a tener diferentes propuestas de problemas. Entonces formulen un problema y un objetivo y listo. Entonces acá hay buenos ejemplos, ¿no? La forma de conseguir esto que se está pidiendo. Muy bien, eso es lo que he preparado para el día de hoy, jóvenes. Espero que les haya gustado todo esto. En las siguientes clases vamos a seguir utilizando más herramientas. Esto es uno. Existe mucho más, ¿no? Tenemos que utilizar traductores, gestores bibliográficos. ¿Cómo se hace una cita, una referencia? ¿Cómo es la redacción científica pues, de un artículo? Eso es un tema que nos va a ocupar en las siguientes clases. Por lo pronto, definan su tema y su objetivo. ¿Alguna pregunta antes de terminar? ¿Alguna pregunta antes de terminar? Punto enter. No hay preguntas. Muy bien. Estén atentos al Classroom. Ahí voy a colocar el formulario de la primera actividad del trabajo de investigación que tienen que desarrollar en lo que queda del semestre. Y es un trabajo muy diferente al que realizaron hasta la fecha. Y mejor aún, ahora que tenemos esta herramienta que simplemente ha revolucionado la forma en que el ser humano trabaja ahora. Aunque no lo crean, jóvenes, esta herramienta basada en inteligencia artificial ha revolucionado y ha marcado una diferencia, un antes y un después de cómo vamos a trabajar ahora en todo el mundo, en todos los niveles, en todos los quehaceres del ser humano. La inteligencia artificial ha llegado a nuestra vida para quedarse. Y si bien es cierto, van a haber muchas actividades, muchos oficios que van a desaparecer, lo cierto es de que quien sepa utilizar esta tecnología y aprovecharla, no va a desaparecer, ¿no? Va a permanecer. La clave es utilizarla lo mejor que puedas. Ya, aprender a utilizarla, aprovecharla, capacitarse en su uso y estar preparados para lo que se viene.
Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, tienen la libertad de experimentar y de cumplir con este primer encargo que se les está dejando, que es definir su problemita de investigación y su objetivo. Y ese problemita de investigación y objetivo que planteen, bueno, tiene que ser bien pensado, jóvenes, ¿no? Tiene que ser bien pensado para no estar en problemas después de cambiar tema y todo ello, simplemente los va a retrasar. Busquen un tema de su interés y pónganse a trabajar. Es todo por hoy, jóvenes. Nos vemos en la siguiente clase.